SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenas tardes a nuestros auditores. Nos encontramos en una nueva jornada de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile que se transmite por la 90.1 Radio UACH. La semana pasada conversamos sobre el cuidado en Chile. Hablamos de envejecimiento, de cifras, de políticas públicas y, sobre todo, de lo que significa cuidar en la vida cotidiana. Hoy queremos ir un paso más allá. Si ya sabemos que el cuidado es una necesidad estructural, la pregunta ahora es: ¿por qué sigue siendo una tarea tan solitaria? ¿Y cómo avanzamos hacia una corresponsabilidad real? Nos acompaña nuevamente Mireya Becerra. Ella viene con su testimonio de cuidadora. Vanessa Correa, ella es gestora comunitaria del programa Red Local de Apoyos y Cuidados en Valdivia. Y Mauricio Lorca, él es académico del Instituto de Ciencias del Movimiento y la Ocupación Humana de la UACH. Gracias por volver a estar acá. ¿Cómo están? Bien, Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Hoy nos encontramos en un día medio lluvioso, nublado. Y ya partiendo, comentarles que en el capítulo anterior hablábamos de más de 216.000 personas cuidadoras registradas, pero que la realidad era más de 1 millón. Quiero partir con una pregunta abierta para los tres. ¿Qué nos dicen estas cifras y qué no nos están diciendo estas cifras? ¿Quién quisiera comenzar? Al azar. El que quiera. Bueno, como se decía en el capítulo anterior, estas cifras nos están reflejando finalmente todas las personas cuidadoras que están en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía no saben sobre la credencial, por ejemplo, de personas cuidadoras, poder actualizar esto en el RCH, y también porque hay una resistencia también. Porque algunas personas dicen: ¿para qué? ¿Para qué me voy a inscribir? ¿Para qué me voy a registrar? Hay distintos testimonios o también desconocimiento. Algunas personas todavía creen que una persona cuidadora es una madre, por ejemplo, que cuida a un niño, por ejemplo, por su ciclo etario. Pero finalmente, una persona cuidadora es una persona que brinda apoyos hacia una persona en situación de dependencia moderada a severa. Entonces, recordar eso, y también estamos haciendo difusión respecto a esto, de que se registre en el RCH para poder mostrar finalmente al Estado cuántas personas cuidadoras hay. Y el Estado también necesita saber para mostrar esta problemática. ¿Sí? Sí, a ver, yo creo que lo primero que muestra que esto no es algo que es algo que sea tan poca cosa o algo que sea tan individual o algo que tenga poca relevancia. O sea, 260.000 personas registradas es harta gente. Ya, por lo tanto, eso ya implica que es un problema más global. ¿Ya? Y por otro lado, también considerando que existe una lista negra que no es conocida y que esto se podría multiplicar por 3, por 4, y que esa lista negra, entre comillas, son aquellas personas con las cuales nosotros tenemos que tener más ojo y más cuidado, porque son aquellas que no están teniendo acceso a garantías, ¿cierto?, o a beneficios que le pueden facilitar lo que es este rol que es tan complejo, que es el cuidador. Por otro lado, 260.000 pesos, o sea, 260.000 personas es un número. Y un número que suena frío, que explica y demuestra de manera clara, ¿cierto?, la cantidad de gente que hay. Pero no demuestra, desde el punto de vista cualitativo, qué es lo que están viviendo esas personas. No demuestra las noches que no se duermen, el agotamiento, la necesidad del punto de vista físico, del punto de vista económico. Por lo tanto, si bien se puede tomar como algo importante, no tiene que solamente tomarse como un número, sino que ir de lo cuantitativo, ¿cierto?, que es lo que explica el número, ¿cierto?, sino que también ir a lo cualitativo, ¿cierto?, y de cuál es la cualidad o cuál es la condición de estas personas que están siendo cuidadores. Por lo tanto, no
no dejar de lado eso, no dejarlo solamente en un número, porque es muy heterogéneo, las condiciones, ¿cierto? Es muy heterogéneo las condiciones no solamente desde el punto de vista físico, sino que económico, el punto de vista, lo que ustedes pueden mencionar, ¿cierto? Biopsicosocial, es muy heterogéneo, por lo tanto, quedarse solamente con el número es como ser un poco ciego. Los números nos ayudan a dimensionar un problema, pero como usted dice, finalmente no tenemos que quedar en los números, sino también ir el más allá, porque cada familia tiene una vivencia distinta, una problemática frente a los cuidados y una corresponsabilidad también, o no, que sea la familia. Sí, exactamente. Y yo creo que ese es el gran punto, que tú hablas de cifras, pero en realidad nosotros no nos sentimos cifras. Nosotros somos personas que estamos apoyando a diferentes personas que tienen un problema, ¿cierto? Una necesidad. Y bueno, aquí estamos en eso, tratando de que creemos conciencia en el fondo de que estamos aquí y que necesitamos el apoyo de la comunidad, de la familia, de las diferentes entidades que existen en este país para que nosotros podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Lo otro, considerar que dentro de esta heterogeneidad que mencionaba yo, también existe una heterogeneidad de necesidades. No es lo mismo cuidar a un niño que cuidar a un adulto o una persona mayor. No es lo mismo cuidar a una persona que sea autovalente o tenga cierto grado de dependencia a una persona que sea dependiente total. Por lo tanto, eso es lo que hay que comenzar a visualizar. Los números sirven como para poder darle cierta magnitud al problema, ¿cierto? O a lo que existe, pero hay que comenzar a ya escarbar, acabar un poco más profundo, ir revisando y analizando cuáles son las condiciones de las personas que cuidan y las personas que están siendo cuidadas también. Sí, con respecto a eso quería consultarle qué riesgos tiene que el cuidado se piense solo en términos numéricos. Yo creo que es eso, que se pierde lo cualitativo, se pierde lo que realmente, porque insisto, el número puede decir muchas cosas, porque por ejemplo pueden decir, no sé, pues existen un tanto porcentaje de personas que son hipertensas, ¿ya? Pero también existen diferentes grados de hipertensión, por lo tanto la cantidad de medicamentos son diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se calcula para los centros de atención primaria de salud el per cápita, el per cápita también está condicionado por el nivel de dependencia de las personas que están siendo atendidas en el CEFAM, ¿cierto? En el SECOF. Por lo tanto, tenemos un tema que tiene que ver con darle las garantías y darle los beneficios que permitan que las personas puedan cuidar a sus seres queridos, pero también sirve del punto de vista como más estructural, ¿cierto? Del cómo nosotros, o como el Estado, ¿cierto? Puede ir asignando los recursos que sean necesarios para que sea un poco más óptimo, ¿cierto? En relación a las cualidades de cada población, porque los territorios son diferentes, si es rural, urbano, ¿cierto? Diferente que sea en Santiago, o sea acá en Valdivia, o sea en Cumpeo, ¿cierto? Es muy diferente y por lo tanto también sirve desde esa perspectiva. Y Vanessa, ¿cómo dialogan estas cifras con la realidad que tú vives, que ves? Es lo que mencionaba al principio. Finalmente hay una cifra negra que no estamos llegando. Nuestro programa estaba interviniendo con 71 familias, ahora se amplió a 375, pero sabemos que hay muchas más personas. Hacemos difusión. Acá Mireia nos ha ayudado también a hacer distintos diálogos, a contar su experiencia, para llegar a esas personas que finalmente no estamos llegando, y también lo hemos hecho desde distintas aristas, y nos siguen diciendo personas no tenían conocimiento de, por ejemplo, que tengo que actualizar estos datos en el RCH. Entonces sabemos que acá en Valdivia todavía hay muchas personas con desconocimiento, adultos mayores también que finalmente no han visto mucho en la televisión o en la radio, no han tenido este conocimiento. Como te mencionaba, también una resistencia de personas que dicen, ¿pero para qué? ¿Para qué me va a servir? Si tantos años llevo cuidando. O finalmente, ¿pero para qué si yo lo hago desde el amor?
pero también esto es una mixtura también que se necesita arrojar para dimensionar finalmente una problemática que ha sido con tantos años invisibilizada, pero sin olvidarnos, como mencionó acá el profesor, de lo cualitativo. Porque cada persona vive una realidad diferente, ¿cierto? Absolutamente. Como dice, muchos, y me incluyo, lo hacemos por amor, por gratitud, pero hay otras personas que le ha tocado cuidar, no sé, al papá que la golpeaba o la mamá que la trataba mal, con otras circunstancias que es mucho más doloroso en el fondo. Llegar a estas instancias lo hacen, pero muchos lo hacen con amargura, ¿me entiendes? Por eso, absolutamente de acuerdo que todas las situaciones son diferentes. Yo afortunadamente lo hago con el mayor de los gustos, ¿ya? Pero estoy súper consciente y en los talleres que he participado he podido darme cuenta que las realidades son totalmente diferentes. Una, porque la persona que tiene la discapacidad son todas diferentes, y las circunstancias en las cuales tú llegaste al cuidado también son absolutamente diferentes. Entonces, la única forma de que tratemos de unificar esto de alguna forma es creando conciencia y viendo que, pidiendo a la comunidad que sea empático contigo, no que te den el paso cuando tú estás esperando algo, sino que se den cuenta que hay una necesidad detrás y que en algún momento ellos también van a tener esa necesidad, ya sea cuidando o siendo cuidados. Claro, como conversábamos en el programa anterior, es un cambio de mentalidad y cultural en cuanto a la corresponsabilidad del cuidado. Absolutamente. Claro, y porque en el programa anterior quedó claro que el cuidado sigue recayendo principalmente en las familias, pero también sobre todo en las mujeres. Y me gustaría que podamos reflexionar un poco en base a esto y les pregunto, ¿quién debería cuidar y por qué hoy seguimos esperando que sean siempre las mismas personas? ¿Cómo, o sea, planteándolo de ese modo, tendría que ser una tarea compartida? O sea, eso sería lo ideal, ¿cierto? Pero desgraciadamente la realidad tampoco es así, porque cuesta mucho asumir, primero que nada, en la familia, que tienes una persona con dependencia. Por lo menos en mi caso ha sido así. Me imagino que en todos los otros casos debe ser más o menos similar. Entonces, en mi caso, cuando yo le hablo a mi hermano, oye, ¿sabes que mi mamá tiene esto? Buscan una respuesta súper loca y te cambian el tema. ¿Por qué? Porque yo sé que es falta de tratar de asumir la situación, porque yo al principio también lo viví. Me costó mucho asumir que tenía ese nuevo momento en mi vida, que era cuidar a una persona que estaba con una discapacidad, ¿cierto? Entonces, yo entiendo también a las familias que les cuesta mucho, pero por eso mismo te digo, o sea, eso es lo que tenemos que lograr, que la familia se dé cuenta que no puede cargar la mano a una sola persona, porque esa persona necesita ayuda del resto de la familia. Ahí hay un problema también de evasión, ¿no? Y de evitar asumir la responsabilidad de que el cuidado es una tarea, o tendría que ser una tarea compartida. Tendría que ser, pero como te digo, cuesta mucho que la gente asuma esa responsabilidad. Y profesor, cuando hablamos de corresponsabilidad social del cuidado, ¿qué implica realmente el que sea una tarea compartida? Bueno, el mismo término lo dice, ¿cierto? Que tienen que existir diferentes instituciones o diferentes entidades, ¿cierto? O personas que se hagan cargo del cuidado de las personas que lo necesitan. Ahora podemos mencionar en primera instancia el Estado, ¿cierto? El Estado tiene que dar las condiciones, entregar beneficios, hacerse cargo, visualizar, ¿cierto? Que existe esta problemática y que por lo tanto hay que darle algún tipo de solución, ¿ya? Por otro lado, lo podemos ver desde el punto de vista laboral, ¿cierto? Que muchas personas, por ejemplo, no pueden dejar de trabajar, que siguen trabajando
y que también exista desde el punto de vista laboral la flexibilidad por parte de los empleadores para que puedan también eh, hacer cumplir con los dos roles, porque muchas veces está la mamá sola con el hijo que tiene que cuidarlo, no hablando solamente de personas mayores, existe el hijo que tiene que cuidar, o la hija, ¿cierto?, que tiene que cuidar a su mamá o su papá y que no puede dejar de trabajar y que por lo tanto eh, la dejan sola durante algunos momentos, ¿cierto?, porque tienen que ir a trabajar, pero que exista cierta flexibilidad, porque ¿qué pasa si esta persona que está siendo cuidada se enferma? Necesita algún otro tipo de cuidado, necesita un poco más de tiempo, ¿ya? Y eso, por ejemplo, en la pandemia se observó harto, ¿ya? En donde existía cierta flexibilidad, por ejemplo, del trabajo remoto, pero eso no existe en todos lados y está enfocado principalmente hacia los niños, ¿ya? No tanto hacia las personas mayores que necesitan cuidado. Por otro lado está la familia también, ya que la familia también tiene que tener esta capacidad de poder distribuir la carga que implica el cuidar, el reconocer también que el tiempo del otro es tan importante como el mío, y también en algunos casos existe cierta lucha un poco de poder, de quién se hace cargo, porque existen otros temas también ahí. Ya está el tema económico, de repente hay propiedades, ¿cierto? Hay patrimonio, ¿cierto? Que, por ejemplo, las personas con demencia, alguien tiene que administrarlo, Ujú. ¿ya? Y en algunos casos se empiezan a generar peleas que son innecesarias, ¿cierto? Y que lo único que hace es afectar a la persona que está siendo cuidada, ¿ya? Yo, la verdad, trabajando en la Fundación Las Rosas, viví muchas desgracias desde el punto de vista humano y de cómo las personas se deshacían del cuidado y más que deshacerse del cuidado, abusaban del patrimonio de las personas y simplemente la iban a dejar a la fundación, pues, y se la daban las manos y le quitaban todo. Casos que han sido terribles, no para profundizar, eso da como casi un capítulo entero, eh, pero es eso, ya, de que el cuidado no tiene que estar solamente dado por la familia, no tiene que estar dado solamente por un integrante de la familia, sino que desde este núcleo, ¿cierto?, que se establece como un microsistema que es la familia o la relación entre dos individuos, que es quien cuida y quien está siendo cuidado, ¿cierto?, hasta una unidad que es mucho más amplia, que es a nivel de Estado, ¿cierto?, y a nivel social. Por lo tanto, es algo que es mucho más complejo que la señora que está cuidando a su marido, Ujú. es más complejo que la hija que cuida a su papá, ¿ya? Por lo tanto, a eso yo creo que va enfocado lo que es esta corresponsabilidad del cuidado. Y Vanessa, en ese aspecto, el Estado, ¿cómo ayuda? ¿Cómo eh, interviene en la vida de estas familias o de las personas cuidadoras? Bueno, te puedo contar de que el programa Red Local de Apoyos y Cuidados es parte de las políticas de Estado que han estado construyéndose. Como comentó Alexandra, realizamos apoyos hacia personas cuidadoras de todo ciclo etario. Y también personas con dependencia moderada severa, también con todo ciclo etario. Pero también se han estado sumando actualmente los centros de cuidados, que actualmente en Valdivia está el de Kramer y está ahora el de Pablo Neruda, que eso también es súper beneficioso para la comunidad, que también va dirigido para personas cuidadoras y personas en situación de dependencia leve, moderada, severa. Y lo otro es que se sigue haciendo este catastro de personas cuidadoras a través del RCH, en donde se puede obtener también la credencial de cuidados. ¿Qué es lo que se está realizando con la credencial de cuidados acá localmente? Los Ceremis que han estado pasando por el Ministerio de Desarrollo Social de Los Ríos han hecho difusión con respecto a los mismos servicios que tiene acá Valdivia, con respecto a colocar logos de Chile Cuida para que haya una atención preferencial. También el Banco Estado, por ejemplo, se sumó y actualmente está también parte del Chile Cuida, está Chile Empresas, en donde se tiene beneficios también con la credencial de cuidados. Actualmente tenemos descuentos en Cruz Verde, en donde las personas se tienen que inscribir y después de 7 días obtienen beneficios de descuento en Lipigas, en Cine Club UAT,
de acá, Clínicamenta, y esperamos que nuevas empresas puedan incluirse. Entonces, frente a Chile Cuida, lo que está realizando es que toma el diamante de cuidado, este modelo en donde no solamente está el Estado, porque como mencionaban acá, el Estado es una parte, pero el mercado también es otra súper importante, en donde se tiene que finalmente trabajar en esta temática. El otro es la familia, que sea una corresponsabilidad, porque actualmente el 92 de las personas cuidadoras son mujeres, porque estamos en esta cultura machista, ¿verdad? Que los cuidados la mayoría recaen en las mujeres y en la mujer, Ujú. y no hay una corresponsabilidad. Sé que hay auditores que probablemente nos escuchen que también son personas cuidadores varones y que también es importante la labor que están realizando, pero también se necesita saber que esto está feminizado, sí, me enredé un poco, pero está cargado hacia las mujeres. Ujú. Y tiene que haber una corresponsabilidad en toda la familia. Y lo otro importante es la comunidad. Tanto, por ejemplo, juntas de vecinos que se suman a labores de cuidado que son súper importantes, y también los privados que había estado mencionando. Finalmente es todos estos entes que tienen que ayudar en esta temática, si no, vamos a seguir viviendo esta crisis en los cuidados, que había sido invisibilizado. Como que finalmente si una es como en una mesa, Exacto. claro, todas las patitas tienen que estar en su lugar. Exacto, y si una no está, ahí estamos fallando y no vamos a superar esta crisis que actualmente vivimos en nuestra sociedad chilena y también valdiviana. Y probablemente también la crisis tenga que ver con el desconocimiento de estas entidades y de esta función, esta mesa, entre comillas, que es una corresponsabilidad del cuidado. Si uno no conoce, tampoco puede ir más allá, ¿no? Exacto, estamos recién empezando. Todavía nos falta mucho recorrido por hacer. Ojalá se sigan inyectando también recursos en estas políticas de cuidado. Tiene que ser ley todavía. Entonces, necesitamos avanzar mucho. Estos son brotes que están naciendo en los programas Red Local de Apoyos y Cuidados, los centros de cuidado, la credencial de cuidados, pero aún nos falta mucho y todavía tenemos que llegar a esas personas que no estamos pudiendo llegar, y porque todavía falta mucho. Tenemos solamente pequeños cupos, pero nuestra realidad valdiviana es que hay mucho nivel de dependencia moderada severa, em, y somos una también región súper envejecida. Entonces hay niveles de dependencia, hay adultos mayores cuidando a adultos mayores, que también es una realidad súper difícil, porque no están las mismas energías, tanto emocionales como físicas, y también es una realidad que nos ha tocado y que muchas veces también, como dijo el profesor, es un capítulo completo, nos ha tocado casos en donde los hijos no se hacen responsables, hemos visto muchas negligencias, hemos tenido que denunciar, y son casos que son lamentables. Y eso, bueno, todas las realidades son diferentes, ya lo sabemos, eh, pero me gustaría que también podamos reflexionar con eso, eh, porque muchas veces igual el cuidado se escapa de las manos de la persona cuidadora. Totalmente. Con, no sé, una persona con demencia, también es difícil poder lidiar en esas situaciones. ¿Cómo lo hace una persona cuidadora en ese caso? Yo creo que aquí la experiencia lo tiene Mireia. Creo que aquí ella es la más experta, yo creo que de ambos dos, porque finalmente una temática que la vive. Sí. Bueno, es súper difícil, ya, porque es vivir un mundo nuevo todos los días. Porque un día está súper bien, está clarita, no hay ningún problema. Pero en ese día, en un par de horas más adelante, la situación cambió. No te entiende, se confunde con todo. Entonces, es difícil llevar una situación en la cual tú puedes decir, no, yo hoy día voy a estar súper bien, así que no voy a tener ningún problema. Porque no depende de ti, depende de las emociones que le vengan a la persona que está con dependencia. Porque un día te dice, oye, ¿cuándo nos vamos para la casa? Porque ya estoy aburrida aquí.
o ¿y quién es esta? Yo no la conozco. No se reconoce a ella misma. Entonces son situaciones que además te producen a ti mucho dolor de saber que tú estás perdiendo a esa persona, que día a día se va desapareciendo. Entonces tú tienes que aprender a vivir a otro ritmo, aprender a escuchar primero que nada lo que ella te va a decir, porque y a mí me pasa hasta el día de hoy todavía que ella me dice algo y yo me quedo así, me descoloco o le contesto fuerte porque la situación te sobrepasa. Y todos dicen, ¡ay, pero no te enojes! Es fácil decirlo, pero no es que yo me enoje con la persona que tiene la dependencia, sino que me enojo conmigo porque no soy capaz de enfrentar la situación, de manejar la situación en el fondo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que te va produciendo día a día un desgaste y que tú al principio no te das cuenta. Tú lo vas haciendo y tratas de hacer lo mejor posible porque además no tienes ningún conocimiento al principio, no sabes qué está pasando. Entonces, tratas de hacer lo mejor posible. Y ahí vienen los enojos, vienen las frustraciones, ¿cierto? Porque no sabes manejar las situaciones y eso cada día se va acentuando un poquito más. Porque cada día va perdiendo un poquito más la memoria y van pasando cosas que tú ni te imaginas que pueden pasar. En el fondo hay, como usted menciona, hay un duelo dentro del cuidado. Exactamente, un duelo que tú al principio ni siquiera te das cuenta. Cuando tú ya te empiezas a dar cuenta, a entender la situación, ahí te das cuenta que tú primero estás sobrepasado, ¿cierto? Porque cuando las chiquillas me decían, pero es que usted tiene una tremenda recarga de trabajo, de emociones y de todo, yo le decía, pero ¿cómo? Si no, eso no es así, o sea, para mí, de hecho, como que me chocaba al principio que me dijeran que yo tenía mucha recarga y que yo sabía que estaba estresada, porque yo sí, siempre he sido estresada y con esto me estresó mucho más. Pero al principio tú no logras reconocer tus emociones y ver que en realidad es una situación que te está sobrepasando, porque la vas viviendo todos los días y la vives nomás, porque tienes que hacerlo, porque no hay nadie más que lo haga. Entonces llega un momento en que tú te enfermas y tampoco te puedes enfermar porque no hay quien los cuide. Entonces tú no te puedes enfermar. Salir, para mí, mi papá y mi mamá me dicen, no, pero sale nomás, si no te preocupes. Pero es súper complejo y tú no andas tranquilo. Por ejemplo, yo el otro día fui al consultorio a buscar un medicamento y cuando volví la casa estaba pasada a gas. Alguien en algún momento, uno de los dos, tiene que haber pasado a abrir una llave y no se dan cuenta. Entonces son detallitos que para el resto de la gente no son importantes. Porque y si los viven y pasa una vez, no fue un accidente. Pero en estos casos, ese accidente puede ser fatal. Entonces yo no me atrevo a dejarlos más de 2 o 3 horas solos. Porque no sabes qué puede pasar en ese tiempo. Y pasa también tal vez que la persona cuidadora entra en un estado de alerta total, que no sale. 24/7. Porque también me ha tocado algunas situaciones en las noches que de repente se levanta y sale. Se sale de la casa. Entonces tú duermes con un oído y un ojo, porque estás ahí escuchando. Hay un movimiento y tú tienes que levantarte a ver qué está pasando. ¿Quién se levantó? ¿A qué se levantó? Porque además, en mi caso, mi mamá tiene una fijación con las puertas cerradas. Cierra ventanas y no se va a acostar hasta que está todo. Pero aún así, ella en la noche se levanta y abre la puerta y afortunadamente para mí todavía no es algo que sea todas las noches, esporádico, pero con una vez que te pase, tú ya no tienes la tranquilidad porque estás pensando, ¿y si se cae afuera en la noche? ¿O se va más lejos? Entonces te empiezas a pasar un montón de situaciones que podrían pasar, ¿no? Y eso no te deja tener una tranquilidad y tienes que estar alerta siempre. Y eso era también lo que comentábamos del síndrome del cuidador, el capítulo pasado que comentaba este profesor.
¿Está también esta señal de alerta constante dentro de los síntomas? A ver, yo quiero tomar un poco lo que mencionaba con respecto al duelo, que el duelo no es cuando se muere alguien solamente, sino que es cuando uno pierde algo económico, un trabajo, un pololeo, ¿ya? Uno vive un duelo. En el caso de las personas que cuidan, ellos también viven duelo porque pierden libertad, en algunos casos pierden roles, en muchos casos existe una inversión de los roles, ¿ya? Especialmente matrimonios que son ya más de antaño, donde la señora tiene que cuidar al marido, siendo que antes era, entre comillas, al revés, porque era un poco más machista o harto más machista la sociedad. Y por otro lado también es lidiar con el duelo que tiene la persona que está siendo cuidada, ¿ya? Porque también la persona vive un duelo, porque pasa de ser una persona autovalente, de hacer las cosas cuando él quería o cuando ella quería, ¿cierto? A pasar a ser dependiente de otra persona. Entonces ahí existen dos duelos que en algunos casos lamentablemente se refuerzan, ¿cierto? Se complementan de mala manera y eso genera que las personas se cansen más. ¿Ya? Ahora, el tema de la alerta es un mecanismo que uno tiene, de hecho cuando uno tiene un hijo, también duerme porque son personas que son dependientes, un bebé es dependiente. Pero el problema no es eso, el problema es lo que genera eso. ¿Ya? Y lo que genera es agotamiento, es cansancio, agotamiento emocional, depresión, entre otras cosas. Eh, por lo tanto, es algo que hay que considerar al momento de visualizar qué es la vivencia que tienen las personas que están siendo cuidadoras. Es muy importante, sobre todo, poder conversar esto, porque muchas veces el que no haya tantas personas registradas, como lo conversábamos, es por el desconocimiento y el no querer hablar de estos temas. Porque hay que hablar de emociones complicadas, ¿no? Como el enojo, la frustración, eh, tal vez la ansiedad que provoca el mismo estado de alerta, son emociones difíciles de sobrellevar. Difíciles y difíciles de aceptar, reconocer que a ti te pasan todas esas cosas, cuesta mucho. Yo aprendí a hacerlo, estoy aprendiendo en realidad, porque es un aprendizaje, yo creo que para el resto de mi vida, cuando entramos al programa. Y ahí las chiquillas, tú ahí empiezas a pensar, empiezas a buscar información, y ahí te das cuenta que estás viviendo cosas que no habías vivido antes y que te generan emociones que te cuesta mucho. Por ejemplo, me preguntaban, ¿qué emoción tienes hoy? Y yo, blanco. Porque para mí eso es como reconocer que tengo una emoción, no sé, que estoy enojada, que estoy frustrada, que no sé qué, era como un desgaste más para mí. Pero con el tiempo uno va aprendiendo que si lo hablas y lo compartes, es menos difícil. Te ayuda a conversarlo con alguien. Es como un desahogo cuando tú estás llorando, que perdiste al pololo, que no sé qué, y le cuentas a alguien, es como lo mismo, porque tú te sacas algo que tenías ahí, pero que tú no te habías dado cuenta que lo tenías. Entonces, empezar a compartir lo que te pasa, lo que te pasó ayer, que no sé, que tuviste una situación que no supiste cómo manejarla, ayuda mucho. Entonces tú vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto. Y las chiquillas van y te dicen, mire, pruebe con esto, con la otra situación, pruebe con esto otro, o también puede probar esto. Entonces, te dan esos tips que te ayudan a llevar el día a día. Pero si tú no lo conversas, no lo sacas, nadie te puede ayudar. Claro, el ser escuchado, usted mencionaba que había que escuchar a la persona que tiene dependencia, pero también es importante que la persona que cuida sea escuchada. Sí, es súper importante. Siempre me va a marcar, y yo sé que la persona que me lo dijo no está mirando, porque es una de nuestras usuarias, que me dijo, Vanessa, es que con el programa recién me están preguntando, como dice aquí Mireia, ¿cómo estoy yo? Muchas veces he ido al CESFAM y preguntan cómo está mi mamá, cómo estuvo su día, pero nunca me miraron a mí y me preguntaron cómo me sentía hoy día. Finalmente, como esta invisibilización que ocurrió frente a tanto tiempo y también como esto, cultura machista que era, no, la mujer debe cuidar, entonces finalmente
debe sentirse siempre bien, y la romantización frente a los cuidados, eso nos caló profundo y eso es lo que nos ocurrió. Pero no, hay como distintas realidades, como dijo Mireia, de personas que sufrieron incluso hasta BIF durante, no sé, un matrimonio, por ejemplo, y le tocó cuidar y de repente le decía a los hijos, me da rabia estar cuidando a esta persona que se portó mal conmigo. Decían, no, mamá, tú no debes sentir esto. Entonces, finalmente, invisibilizaban su sentir y nosotros como programa finalmente escuchamos y hacer válido ese sentir. Porque si una persona finalmente la violentó todo el tiempo y ahora tocó que ella está siendo finalmente la cuidadora, puta, que da rabia. Y es normal, y ella ahora también se siente escuchada, pero no basta solo con escuchar, necesitamos tener más acciones, de avanzar en estos 4 ejes que nombrábamos. Continuar con el Estado, continuar finalmente con el mercado, la corresponsabilidad familiar y también la comunidad. Claro. Y estábamos hablando en el capítulo anterior sobre el tiempo, sobre cómo cada uno dirige su tiempo. Señora Mireia, ¿cómo ha cambiado su tiempo desde que empezó a ser cuidadora? Ha cambiado 100%, porque cuando tú empiezas a ser cuidadora, es 24/7. Entonces, no te das cuenta cómo pasaste de hacer una vida, salir a tener un hobby, a tener una vida laboral. Bueno, yo afortunadamente digo siempre, yo se plantó así, dejé de trabajar y me dediqué, aunque yo ya venía con mis papás ya de hace rato, pero de ahí me dediqué 100% al cuidado. Entonces fue una transición que tampoco fue tan traumática para mí porque, como te decía recién, uno no se da cuenta cómo vas saliendo de un lado y te vas metiendo en el otro. Entonces, tu vida de cuidadora es 100% para eso. Tú como que inconscientemente anulas todo lo que tú hacías para ti antes. Las chiquillas me decían, oye, pero es que hace un poquito de ejercicio, esto. Uno tiene toda la intención de hacerlo, pero los tiempos no te dan. ¿Por qué? Porque tú priorizas siempre a la persona que estás cuidando. Entonces, hoy voy a hacer ejercicio. Ay, no, pero es que quiere salir a caminar o quiere que le acompañe tal cosa o quiere que le haga esto otro. Entonces tú dices, ya, sí, mañana hago ejercicio. Y siempre vas tirando lo tuyo porque lo importante en este momento es que la persona que tú estás cuidando tenga la mejor calidad de vida que tú le puedas dar. Entonces, para eso, para lograr ese objetivo, tú como cuidador te anulas. Sin pensar que no, es que tiene que ser así, no. Van pasando los días, van presentando las situaciones y tú vas siempre priorizando a la persona que vas a cuidar o que estás cuidando. Y así llega un momento que si alguien no te dice, ¿y qué haces por ti? No, es que yo no tengo nada que hacer, no, mi prioridad es cuidar solamente. Entonces no hay, por lo menos en mi caso, no me doy el tiempo, no pienso en darme el tiempo para hacer otra cosa. Y profesor, ¿qué impacto podría tener este cuidado en la salud de las personas que cuidan? El estar, que todo el tiempo esté a disposición de las personas que son cuidadas. Bueno, desde el punto de vista como biopsicosocial, dentro de lo psicológico está el síndrome cuidador. Caer en un estado de depresión, cierta ansiedad, entre otras cosas. Desde el punto de vista como físico, principalmente dolencias desde el punto de vista musculoesquelético, por la fuerza que tiene que hacer, o el mismo estrés también va generando estas problemáticas, y en algunos casos también la exacerbación de ciertas patologías crónicas que puedan tener porque se deja el cuidado de uno por cuidar al otro. Ya, por lo tanto, no se puede ir a control médico porque no puede dejar solo al papá o la mamá, ¿cierto? O se prioriza por los cuidados del ser querido por sobre lo que uno, por sobre el cuidado de uno. Ya,
Y eso en algunos casos trae esta como problemática que se empiezan a exacerbar los problemas de salud de los individuos. Desde el punto de vista social, bueno, acá mencionaba, ¿cierto?, el aislamiento social, muchas veces un enclaustramiento, ¿cierto?, porque no se puede salir, y en algunos casos tampoco hay ganas, porque ya de lo psicológico está afectado. Y si nos extendemos un poco más allá, lo económico. Ya, el costo de los pañales, por ejemplo, de adultos es tremendo. El costo, por ejemplo, de algunos medicamentos, ¿cierto? Existe un aumento de los que son los costos, por ejemplo, de cuidados de salud, porque generalmente una persona que es dependiente llega así porque su estado de salud no es bueno. ¿Ya? O empiezan a aparecer otras patologías, como por ejemplo infecciones urinarias, u otras cosas que hacen que los costos también vayan aumentando, especialmente cuando no existe una coordinación, ¿cierto? O no existe un acceso, ya sea porque no existe simplemente o porque la persona no los busca, ¿cierto? A ciertos beneficios que pueden existir, por ejemplo, a nivel de atención primaria de salud, ¿cierto? O a nivel de algunos programas que pueden existir a nivel local, ya que eso también puede afectar. El cuidar es costoso. Ya, es costoso por lo que cuesta cuidar, pero también por lo que se denomina el lucro cesante, y que es lo que uno deja de ganar porque tuvo que dejar de trabajar o de realizar actividades remuneradas para poder cuidar. Claro, y también está el círculo ahí de la pobreza. En el fondo dejas de trabajar y es un ciclo del que no se puede salir. Y Vanessa, para ir finalizando, ¿nos puedes explicar con peras y manzanas cómo me inscribo, si es que soy persona cuidadora, cómo se hace? Bueno, sí, hay que hacer el llamado a todas las personas cuidadoras que nos estén escuchando y que no están siendo como visibilizadas. Tienen que actualizar esto en el registro social de hogares. Pueden hacerlo con finalmente la clave única, hacerlo de forma individual, o también yendo a las oficinas de Chile Atiende o también el departamento social. Ahí se actualiza con la documentación y finalmente se tiene que reportar que está siendo una persona cuidadora que está cuidando a una persona en situación de dependencia moderada severa. No tiene que ver con el ciclo, ¿verdad? Hacer el llamado de que también no son madres, porque también he escuchado que hay una confusión por ciclo etario. Hay madres totalmente que cuidan a su hijo con algún diagnóstico y que tienen una dependencia, por ejemplo, moderada severa. Ahí sí, no porque finalmente tenga, por ejemplo, un bebé. Eso poder realizarlo para que así se inscriban y se pueda abrir tanto derivaciones a programas, como lo que estábamos hablando del programa local de apoyos y cuidados, o los centros de cuidados, o también optar a la inscripción de beneficios de lo que es Chile Empresas, de los que habíamos nombrado. Lo otro, aprovechando de lo que estaban mencionando de también este empobrecimiento, está también la línea del FNDR de FOSIS, que está actualmente. De hecho, cierra el 4 de enero, que está en la línea de discapacidad de personas adultas mayores y personas cuidadoras. Y para ir cerrando el programa, me gustaría proponerles una última frase que me gustaría que, si quieren, completarla, que es: cuidar no puede seguir siendo... Profesor, ¿cómo cerraría esa frase? No puedes, ¿cómo es? No puede. Cuidar no puede seguir siendo Solamente un acto de amor, sino que tiene que transformarse en un derecho. No puede seguir siendo individual. Vanessa. Wow. Tiene que ser una responsabilidad de todos. Por eso, con estas respuestas, hemos intentado movernos del diagnóstico a la pregunta por la responsabilidad colectiva. Lo más importante ahora es inscribirse para poder, de alguna forma, llegar a una red de apoyo. Y que cada uno asuma la responsabilidad. Es importante que el cuidado es tarea de todos, de la familia en general. Y con eso despedimos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por haber venido. ¿Y cómo se sintieron hoy? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por venir. Sofía, quiero darte las gracias por tomar esta temática tan importante que no se toca muchas veces. Nos sentíamos, cuando partimos este 2021, haciendo como esta difusión con respecto a esta temática muy solitos. Y esto se ha ido expandiendo.
Y quiero darte las gracias también, sé que ahí hay también una realidad que se vive muy de cerca. Y eso. Gracias a ti por venir. Profesor, ¿cómo se sintió? Bien, muchas gracias. Aparte, siempre interesante el conocer, ¿cierto?, la experiencia, especialmente acá de la señora Grilla, ¿cierto? Y dar la oportunidad de visualizar algo que está un poco oculto. ¿Ya? Ahora, para mí, lo ideal, ¿cierto?, sería del cómo esto se puede tomar de manera más amplia, ¿cierto? Y poder tener una resolución más intersectorial, porque existen ciertos proyectos, o sea, ciertos programas, existen, por ejemplo, en APS existe el programa de personas dependientes, existe el programa pero muchas veces no existe una conversación de esto, y yo creo que eso también es algo que se necesita, porque esa conversación puede darse si es que hay algo más alto, ¿cierto?, que tiene que ver con un programa que sea mucho más amplio de lo que existe hasta ahora, ¿cierto?, y que integre todas las iniciativas que existen, tanto a nivel local como a nivel estatal. Comentar lo que lo estamos haciendo de forma del programa, que creamos una mesa de cuidados que la está tomando Alexandra, que está encargado de eso, en donde citamos finalmente a los encargados de gestores también de los SFAM. Están incluidos y también van del área de salud y programas municipales. Pero entiendo que ahí también finalmente entre ministerios también tiene que seguir creciendo más a macro. Y también es una tarea de todos el poder conversar, poder expresar nuestras emociones con respecto a... Y preguntar también si vemos a alguien que está cuidando, que está cansado, preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? No tan solo quedarse con el ver esta situación. Porque el cambio comienza decir, de nosotros. ¡ay, qué bueno que lo haces! ¡Qué lindo! Claro. Claro. Eso, el cuidado no es solo un acto de amor, va mucho más allá y conlleva muchas otras cosas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Conversemos sobre el cuidado, es importante, y preocupémonos de cómo vamos envejeciendo, también es muy importante. Los invitamos a escucharnos en otro capítulo y nos pueden encontrar en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como Sindicato de Docentes UH o SINDOC. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.